Hola, buen día a todos. Espero que anden bien. Por suerte volvió la luz, así que podemos empezar con la clase. Diga, tratar de tomar. Bien. Bueno, voy a presentar el Power. Voy a ir un poquito rápido. Cualquier cosa ustedes después me hacen las preguntas en el chat. Por este tema de esta más de media hora que perdimos. Del último foro, ¿sí? Que era el ejercicio 17, donde había un pequeño párrafo que ustedes tenían que analizar teniendo en cuenta lo estudiado en la sinapsis, ¿sí? En la clase anterior. Díganme si estoy compartiendo el PowerPoint con ustedes. Sí, profe. Ya. Bueno, de manera general las respuestas, pocas respuestas, pero bueno, vamos a centrarnos en aquellos que pudieron responder. Estuvieron bien, a lo mejor faltaría un poco de redacción propia, ¿sí? Estamos pensando, porque todavía no lo tenemos analizado ni definido aún, pero estamos pensando para el trabajo que hay que hacer para la condición de regular, que sea un trabajo de elaboración personal, ¿sí? Y a lo mejor sean consignas de este tipo, que tengan que elaborar alguna respuesta. Por eso hoy hincapié en esto, en que por ahí las respuestas eran más bien corte y pegue que una redacción propia de lo que ustedes sabían sobre sinapsis, sobre los potenciales locales inhibitorios y cómo es que actúa las benzodiazepinas, ¿sí? Con respecto al GABA. ¿Estamos? Pero en general el concepto en sí, la mayoría estuvo bien. Bueno, como les venía diciendo, las benzodiazepinas, ¿sí? Actúan facilitando o ampliando los potenciales locales inhibitorios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en las membranas de las neuronas, de las dendritas y del cuerpo celular iban a recibir estímulos y que esos estímulos generalmente son neurotransmisores que podían abrir canales para sodio o para cloruro? En este caso, si se generan potenciales locales inhibitorios, abren canales para el cloruro. Y si hablamos del GABA, hemos mencionado que era el principal neurotransmisor inhibitorio que encontrábamos en el sistema nervioso central, ¿sí? Que está asociado a receptores ionotrópicos y metagotrópicos, en este caso ionotrópicos que permiten la apertura del cloruro, ¿sí? Y por lo tanto iba a generar un potencial local inhibitorio, ¿sí? Bien, lo que hacían las benzodiazepinas era precisamente eso, hacer más largo, ¿sí? O potenciar, amplificar ese potencial local inhibitorio, ¿sí? Que se prolonguen más en el tiempo, ¿sí? Y por lo tanto contrarrestaba a los estímulos excitatorios, impidiendo que se generara, ¿no? O que se llegara al umbral de excitación de menos 55 milivolts y se pudiera generar el potencial de acción, ¿sí? Entonces, por lo tanto, las benzodiazepinas sí generan un efecto sedante porque amplifican los potenciales locales inhibitorios, ¿sí? Y relajantes en las personas. Es por eso que se consume, digamos, este fármaco con ese fin.
¿sí? De estar sedados, de ansiolítico, para relajar los músculos. Bien. Después ustedes me van escribiendo en el chat si les queda alguna duda sobre esto. Yo sigo avanzando, ¿sí? Igual es solamente presentar los ejercicios con los que vamos a trabajar, ¿sí? Para después dar una breve explicación. Vamos a empezar por resolver estos ejercicios de manera muy sencilla, definir plasticidad neuronal, definir una huella anémica y una huella sináptica, y pensar de qué manera el término de plasticidad que ustedes definieron arriba se vincula con la concepción de singularidad del sujeto. La pregunta 23 dice algo más. A ver si tengo la guía por acá. La pregunta 23. La pregunta 23 dice definir plasticidad neuronal y explicar brevemente los mecanismos neurobiológicos implicados, ¿sí? Por el momento solo vamos a definir plasticidad neuronal y yo después les voy a nombrar los mecanismos y les voy a decir en cuáles nos vamos a centrar. Así que esa sería nada más definir plasticidad neuronal. ¿Estamos? 10 minutos, nos volvemos a encontrar. A ver si alguien me puso algún mensajito. Bien, en 10 minutos nos volvemos a encontrar. Ustedes vayan volcando las respuestas al chat y autocorregimos las consignas. ¿Estamos? Espérenme que les voy a dejar ahí. Les voy a dejar las preguntas.
Que los perros son Gironberg y no pasó nada. Ah. Pedazo atrapado.
Bueno, muy bien las respuestas. Vamos a avanzar un poquito. Bien, como muy bien describieron ustedes, incluso creo que la clase pasada habíamos charlado un poquito de esto, la plasticidad neuronal es la capacidad que tiene el sistema nervioso, ¿sí?, de modificarse funcional y estructuralmente, ¿sí? Como ustedes dijeron, esto no es un proceso que ocurre solamente cuando hay una lesión en el sistema nervioso, sino que esta modificación, esta plasticidad que tiene el cerebro, se ha visto en juego sobre todo con el aprendizaje. Entonces, tenemos diversas actividades de las que podemos nombrar la plasticidad. Uno siempre piensa en la lesión y piensa en la recuperación favorable que tienen las personas frente a una ACV, por ejemplo, y que esta evolución favorable está mediada gracias a esta característica que tiene el sistema nervioso, que es el de la plasticidad. También hay que destacar que este fenómeno de la plasticidad tiene un límite, ¿sí? Si realmente la lesión es muy grave, no se va a poder esperar una evolución demasiado favorable. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, uno piensa en una ACV, ¿sí? Donde una zona del cerebro está dañada, podamos ver cuáles son los mecanismos por los que la plasticidad se va a ir moldeando, ¿sí? Frente a un daño o frente también a un aprendizaje, pero bueno, en este caso hay neuronas, hay células que pueden suplir el funcionamiento, ¿sí?, o el lugar en una sinapsis, en una red neuronal donde esas neuronas murieron, ¿está? Pero no va a poder ser posible, no sé, a lo mejor hay un accidente automovilístico y una persona pierde parte del encéfalo. La plasticidad a ese tal punto no va a dar, obviamente, una evolución favorable. Bien, esto permite, el fenómeno de la plasticidad va a permitir que el sistema nervioso se pueda organizar, ¿sí?, se pueda reorganizar por sí mismo y se pueda adaptar a diversos cambios del entorno. ¿Cómo es que sucede esto? Porque se modifica la eficacia con la que se transmite la información. Ahí algunos de ustedes puso, creo que entre paréntesis, cuando uno habla de que se modifica la eficacia, no siempre quiere decir que siempre se haga más favorable la eficacia. En muchos casos es necesario, ¿sí?, incluso ocurre, como está en la próxima diapositiva, plasticidad, ¿en qué sentido? En que esa eficacia disminuye. En vez de ser aumentada, como la vamos a ver o fomentada, como la vamos a ver en la potenciación a largo plazo, existen distintos mecanismos de plasticidad, por ejemplo, el pruning, ¿sí?, que es la poda sináptica, donde aquellos redes neuronales que no son estimuladas constantemente, que no se utilizan, ¿sí?, simplemente se van recortando. Estamos, cuando uno piensa en plasticidad, recuerden esto, que no siempre es algo que va a aumentar la eficacia de la comunicación entre las neuronas, sino que también puede hacer que esta comunicación, estos circuitos que no son utilizados, salgan de estas redes neuronales. ¿Estamos? Bien. Algunos de los mecanismos implicados en la plasticidad, porque recuerden que plasticidad es que el sistema nervioso se puede cambiar y se puede moldear. ¿Estamos? Algunos de los mecanismos son los que yo enumeré acá, los principales: la sinaptogénesis,
que como le indica el nombre es la formación de nuevas sinapsis, la apoptosis, que es un proceso que ustedes estudiaron en la unidad número 2 cuando vieron célula, el pruning, que era la poda sináptica, ¿sí? La depresión a largo plazo, neurogénesis, la neurogénesis es la producción de nuevas neuronas, y la potenciación a largo plazo. Nosotros vamos a hacer hincapié en la neurogénesis y en la potenciación a largo plazo. Sí, les voy a hacer una breve explicación de lo que es la depresión a largo plazo. En la potenciación a largo plazo lo que tenemos es que a través del aprendizaje de un estímulo que es reiterado, ese circuito neuronal se hace más eficaz, ¿sí? Y cuando no se produce la potenciación a largo plazo, después vamos a ver qué mecanismos moleculares está implícito. La depresión a largo plazo significa que no se hace más eficaz, al contrario, ¿sí? Se van retirando estructuras de ese circuito neuronal porque en realidad no están siendo estimuladas. Se baja la eficacia de ese circuito neuronal. Bueno, hay un libro muy interesante que la primera publicación es del 2006, A cada cual su cerebro, que es los autores, uno es neurólogo y el otro es psicoanalista. Y lo que intentan es hacer una aproximación entre las neurociencias y el psicoanálisis. Intentan que no haya esta dicotomía tan marcada, ¿sí? Que separe en lados opuestos de estas dos disciplinas, sino que busca un puente, un nexo o una conexión entre ambas. Básicamente hablan de esto que ustedes tienen que definir sobre la huella anémica y la huella sináptica, hacer una pequeña comparación como para poder entender que el sustrato orgánico, ¿sí? Donde se genera esta huella anémica y esta huella sináptica es el mismo. O sea que ahí hay un punto de conexión entre ambas disciplinas. Si pensamos en la huella anémica, como la describieron ustedes, que lo hicieron muy bien, tiene que ver con que la experiencia, ¿sí? Deja una huella en el plano psíquico de la persona. Pero también esa experiencia, además de dejar esta huella en el plano psíquico, también la va a dejar en la red neuronal. Y precisamente lo que hace es dejar una huella molecular, que es la que vamos a ver más adelante. Es por esto que, así como ustedes habían puesto en sus respuestas, no hay dos sujetos idénticos, así como tampoco hay dos sistemas nerviosos que sean iguales, ¿sí? Porque las redes funcionales que se forman en el sistema nervioso son únicas y singulares. Ustedes piensen que nosotros podemos hacer una descripción anatómica del sistema nervioso central y periférico, pero cada una de esas redes están por esa huella que hacen la experiencia nada más, ¿sí? Entonces, las conexiones que se dan en cada uno de los sistemas nerviosos son todas diferentes. Es por eso que había una de las preguntas que hablaba de la singularidad y hace precisamente referencia a esto. Ambas disciplinas marcan uno de sus puntos importantes es hablar de la singularidad. ¿Cuál es el camino o cuál es la huella sináptica? Que yo les dije que era como si fuera una marca molecular. Bueno, en la potenciación a largo plazo habíamos mencionado que lo que se hacía era poder hacer más eficaz, ¿sí? La comunicación entre una neurona y la otra.
Es decir, que un circuito neuronal, si es estimulado reiteradamente, se puede hacer más eficaz esa comunicación entre ellas. La potenciación a largo plazo se estudió principalmente en el hipocampo, sí, porque está relacionada directamente con la memoria y por lo tanto al aprendizaje, ¿sí? Esto es para separarlo un poquito, que no les quede solo la idea de que la plasticidad puede ser cuando hay alguna lesión en el sistema nervioso, sino que todo aquello que nosotros aprendemos nuevo cada día va generando estas conexiones o estas potenciaciones en estas conexiones, ¿sí? Para poder entender cuál es esta huella sináptica, es decir, qué es lo que ocurre molecularmente que hace que esta comunicación sea más eficaz, tenemos que volver un poquito a lo que vimos la clase pasada, que es sinapsis, ¿sí? En esta imagen está representada un botón sináptico. Acá ya hubo potencial de acción, ya ingresó el calcio, ya tenemos las vesículas que están fusionadas con la membrana presináptica, y tenemos los neurotransmisores que por exocitosis son liberados al espacio sináptico. Vamos a recordar, ¿sí?, que cuando hablábamos de sinapsis excitatoria, yo le dije que en la mayoría de las sinapsis de este tipo estaba involucrado el glutamato, que es un neurotransmisor. Y cada neurotransmisor tiene receptores específicos para interactuar con él, porque recuerden que la interacción era como una llave y una cerradura, es decir, no todos los receptores interactúan con todos los neurotransmisores, son receptores específicos para un neurotransmisor específico. En este caso vamos a hablar del AMPA, ¿sí?, y del NMDA. Son receptores específicos para el glutamato. Una vez que el glutamato se encuentra en el espacio sináptico, interactúa con el receptor AMPA. Este receptor abre canales para sodio, ingresa el sodio. Si ingresaba el sodio, ¿sí?, decíamos que la membrana se despolarizaba. Por lo tanto, este sector de la membrana que está acá, ¿sí?, cercano a este canal de receptor, va a ser despolarizada. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el receptor NMDA? Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tiene un taponcito que acá está representado con un color amarillito, ¿sí? Un taponcito de magnesio. Ese taponcito que está ahí no permite la entrada del sodio, por más que la membrana esté despolarizada, por más que llegue el glutamato. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Se tiene que dar que esta neurona sea estimulada frecuentemente, que se libere grandes cantidades de glutamato, que el glutamato interactúe con el AMPA, que ingrese el sodio, que despolarice la membrana, y además que aquí haya presencia de glutamato. Estas dos condiciones van a hacer que el tapón de magnesio se vaya. Y cuando se destapa el receptor, puede ingresar calcio, que es lo que se ve acá. Fíjense, cuando se da la presencia del glutamato más la despolarización de la membrana, se destapa, se sale el magnesio y puede ingresar calcio. Bien, el calcio va a tener varias funciones. Los primeros cambios que va a generar, que son los denominados cambios tempranos, tienen que ver con que va a fomentar la inserción de estos receptores AMPA en la membrana, es decir, va a haber más cantidad de receptores AMPA. Y que va a incrementar la actividad de los receptores que ya existen en la membrana. ¿Qué sería esta parte que yo les voy a contar acá? Neurotransmisor, ingresa, se sale el tapón, ingresa el calcio.
el calcio va a actuar sobre las proteínas que ya existen dentro de la célula, ¿sí? Por eso se llaman tempranas, porque directamente actúa sobre lo que ya está sintetizado en la célula. Y va a generar nuevos receptores AMPA, que van a ser colocados en la membrana postsináptica. ¿Estamos? Eso es lo que ocurre en forma temprana. Ahora bien, más tardíamente vamos a tener que esas grandes concentraciones de calcio que ingresaron van a actuar sobre proteínas que se llaman quinasas, van a generar un segundo mensajero que se llama AMP cíclico, es decir que al ATP, ¿de acuerdo? Esta molécula ustedes ya la conocen, el ATP es adenosin trifosfato, el adenosin trifosfato, estas enzimas le van a sacar 2 grupos fosfato y lo van a convertir en AMP, es decir, adenosin monofosfato. De 3 fosfato pasa a 1. ¿Sí? Ese segundo mensajero tiene la capacidad de poder ingresar al núcleo de la célula y modificar, ¿sí?, la expresión de genes. Una vez que se sintetizan estas nuevas proteínas, ¿qué es lo que va a pasar? Se pueden formar nuevas espigas dendríticas. ¿Está? Esto que teníamos a un principio, ahora además de tener todos estos receptores nuevos, tengo una nueva espiga dendrítica que también se va a despolarizar si está en contacto con una terminal axónica que está liberando el neurotransmisor. Se despolarizará y esto hará que más regiones de la membrana de la neurona postsináptica se despolarice, ¿sí? Entonces, en los cambios tardíos, el calcio va a inducir a la formación de un segundo mensajero que regula la expresión de esos genes, hay síntesis de nuevas proteínas y por lo tanto se van a aumentar los contactos sinápticos. ¿Sí? Vamos a ir al foro. ¿Hay algo que no haya quedado claro con respecto a la potenciación a largo plazo? Creo que en el teórico está también muy bien explicado. Ustedes lo que pusieron en el ejercicio, nosotros vamos pensando desde lo que significa una huella sináptica, es precisamente esto que ustedes están viendo en los gráficos. Una experiencia determinada, no sé, se me ocurre, por ejemplo, nunca en mi vida bailé, jamás, y ahora quiero aprender, no sé, a bailar samba, con él. Ese aprendizaje tiene que conectar muchísimas neuronas, ¿sí? Auditivas, sensoriales, ritmo, musculares, y toda esa red neuronal, ¿sí?, que está siendo estimulada constantemente en mi práctica de baile, genera eso de potenciación a largo plazo. ¿Sí? Son estímulos frecuentes que van llegando a una neurona postsináptica que permiten que se destape el canal NMDA, ingresa mucho calcio y se empieza, la neurona postsináptica empieza a modificarse estructuralmente, ¿sí?, y funcionalmente, porque ahora va a ser mucho más receptiva cuando se liberen glutamato, ¿sí?, porque va a tener muchos más receptores y de alguna forma creó mucha más sinapsis. Cuando pensamos en los cambios tardíos, ¿sí?, que se sintetizan nuevas proteínas, ustedes piensen que si yo quiero formar una dendrita nueva, necesito materia, ¿sí?, moléculas que vayan formando esa dendrita nueva, más allá del gasto de energía. ¿Sí? Por eso sintetizo esas proteínas determinadas para ir formando
esa estructura que ahora se va a comunicar, o digamos que se va a despolarizar frente a la llegada del glutamato de la célula presináptica. ¿Me explico? ¿O les estoy haciendo mucho lío? ¿Hay algo que no se entienda? Ustedes díganme y yo lo vuelvo a repetir, chicos. ¿Ninguna duda? Wow. Traté de poner un ejemplo, ¿sí? De que ustedes, ese gráfico que ustedes ven en el teórico o en la bibliografía o en este PowerPoint, que está simbolizando una sinapsis donde se da una potenciación a largo plazo, que ustedes lo puedan poner en un ejemplo concreto. Sencillamente eso pasaría en mi sistema nervioso si yo quisiera aprender a bailar hoy en día y estimularía con la práctica ese baile, ¿sí? Es un aprendizaje nuevo y ese circuito neuronal específicamente, cada vez que sea estimulado con movimientos o con la música, va a generar todo esto que yo les conté. Y lo que quiero que quede claro es cómo con la potenciación a largo plazo cambia la estructura, ¿sí?, de la neurona posináptica. Si yo a una neurona determinada le agrego más receptores y le agrego más dendritas, es obvio pensar y ver que la estructura de la neurona está cambiando. Y eso es plasticidad. ¿Me expliqué? Bien. Vamos a ver qué pasa para que se dé la depresión a largo plazo. Supongamos, vamos a poner el ejemplo al revés. Cuando fui, no sé, a los 5 años era experta en, no sé, en un baile o en específico, o en patinar, o en, no sé, algún aprendizaje que ustedes quieran ponerse como ejemplo. Y a lo largo de los años dejé de estimular o de practicar ese deporte o ese baile o hacer esa acción en concreto, ¿sí? Me dediqué a otra cosa, no sé, a la abogacía, por ejemplo, donde tengo que estar sentada leyendo. Aprendí otras cosas, pero bueno, ese circuito neuronal específico, o todos esos circuitos neuronales específicos que se habían puesto en marcha cuando yo aprendí, no sé, a patinar, se fue dejando en desuso, porque a lo largo de 40 años no los usé. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una depresión a largo plazo? Como la estimulación, ¿sí?, el estímulo que les llega a las neuronas posinápticas es de baja frecuencia porque se da casi nada, hay una despolarización muy pequeña en la membrana posináptica. Por lo tanto, el desbloqueo del magnesio se hace de forma parcial, ¿sí?, e ingresa poco calcio. Si las concentraciones de calcio son muy bajas, no se van a activar las enzimas quinasas, sino que se van a activar las enzimas fosfatasas, que hacen todo lo contrario a lo que vimos en la potenciación a largo plazo. ¿Qué hacen? Van a bajar la sensibilidad de los receptores AMPA y no va de ninguna manera va a generar que los receptores AMPA estén en la membrana, o que nuevos receptores AMPA sean insertados en la membrana posináptica. Es decir,
Vuelvo a esta imagen. Si este circuito neuronal tiene poca frecuencia, es decir, ya no lo utilizo más, los neurotransmisores que se eliminan aquí, que es un circuito que tiene que ver con el glutamato, va a ingresar sodio, se va a despolarizar de forma muy modesta esta membrana, el tapón de calcio va a salir de forma, el tapón de magnesio se va a ir de forma parcial, entonces va a ingresar pocas concentraciones de calcio. Cuando ingresa pocas concentraciones de calcio se activan las fosfatasas que inhiben o hacen todo lo contrario a esto que está ocurriendo acá. ¿Está? Eso es lo que sucede con circuitos que no se utilizan o que se utilizan muy poco. Bueno, acá está en el tiempo porque ya estaba arriba. Vamos a hacer estas dos preguntas para charlar un poquito sobre lo que es la neurogénesis, ¿sí? Explicar muy brevemente el proceso de neurogénesis y cómo se vincula con el proceso de aprendizaje. Nada más, que sería la consigna 28 y 29. Y en 5 minutitos la corregimos. Bueno, hay demasiado horario la comida del perro. Acá tengo bastante sentido por hablar. El celular. Acá no le damos.
existe, se prepara. Y a nosotros que estamos acá sentados comiendo empanadas, nos da ganas de matarla.
Bueno, bien a la respuesta de los compañeros. A ver. Díganme ustedes si estoy compartiendo pantalla. ¿Pueden ver el Power? Bien. Bueno. Cuando hablamos de la neurogénesis también es un concepto bastante nuevo, ¿sí? No hace muchos años atrás se pensaba que se llegaba, digamos, a la adultez con una cantidad de neuronas determinadas y que así quedaban. Bueno, hoy en día se puede hablar de neurogénesis en el cerebro adulto. Obviamente que la neurogénesis ocurre desde el desarrollo del embrión hasta llegar a la adultez, ¿sí? La neurogénesis disminuye mucho en el cerebro adulto, pero existe, ¿sí? Se generan nuevas neuronas. ¿Cómo es que se generan esas nuevas neuronas? En el sistema nervioso hay células madres, ¿sí? Que son multipotentes, es decir, que pueden generar un tipo de tejido específico. Esas células madres se dividen por mitosis y se pueden diferenciar en dos tipos, en las progenitoras gliales o en las progenitoras neurales. Y por diferenciación celular, que es un proceso que ustedes ya estudiaron, donde se activa la expresión de determinados genes, a partir de la progenitora neural se va a formar una neurona y a partir de las progenitoras gliales se van a formar células gliales. Ocurre en dos lugares específicamente, como unas compañeras responden en el chat, está asociado al aprendizaje, ¿sí? Generalmente la mayoría de los estudios hace hincapié en esta neurogénesis en el hipocampo, ¿sí? Que el hipocampo está asociado a la memoria. Entonces habían puesto ustedes ahí como uno de los estímulos favorables para la neurogénesis era el aprendizaje. Estos procesos de neurogénesis están estudiados en el bulbo olfatorio y en el hipocampo, como ya dijimos. Dentro del hipocampo en dos zonas específicas, la del giro dentado y la subventricular, ¿sí? Eso como para que tengan el dato. Pero es importante saber que es en el bulbo olfatorio y en el área del hipocampo, por eso está asociado al aprendizaje. Las nuevas neuronas que se están generando se van a incluir en los circuitos neuronales ya existentes, ¿sí? Las del bulbo olfatorio se van integrando en la red de la información olfatoria y las del hipocampo van a participar en todas las redes neuronales en el procesamiento de la memoria. Algunos de los factores que estimulan y que inhiben a la neurogénesis son estos, ¿sí? En realidad la neurogénesis va a estar regulada por la expresión de varios genes, ¿sí? No vamos a dejar todo el proceso solamente a los factores ambientales, ¿sí? También hay una carga genética en esto y biológica, digamos, molecular. Es decir, que también hay distintos factores de crecimiento que pueden estimular la neurogénesis, así como hormonas y neurotransmisores. Y por supuesto,
si lo asociamos al aprendizaje, cualquier ambiente que sea rico en estímulos de cualquier tipo, ¿sí? Aprender cualquier cosa mientras que sea aprender algo nuevo, va a fomentar y a estimular la neurogénesis. Por lo tanto, la actividad física que, digamos, exija en la persona un aprendizaje nuevo, ¿sí? No es que decimos, bueno, nosotros vamos a caminar 1 hora por día y que esa caminata diaria va a fomentar la neurogénesis. En realidad lo hace a través del aprendizaje. Cuando uno ya está en forma de, no sé, hace 6 meses que camina, bueno, a ver, ya vamos a empezar a trotar, después hacer algún tipo de otra actividad, no sé, sumarle la respiración. En todo eso que uno va aprendiendo es lo que fomenta la neurogénesis. Y factores que inhiben, vamos a ver, cuando veamos la integración entre los 3 sistemas, vamos a hablar del estrés crónico, porque el estrés en sí vamos a ver que es favorable para el organismo, por lo menos ha permitido la supervivencia del Homo sapiens. El tema es cuando este estrés se hace crónico, diario, ¿sí? Y se prolonga a través de los años. Entonces el estrés claramente va a inhibir la neurogénesis. El aislamiento social inhibe la neurogénesis. Lo mismo con el consumo de alcohol y el abuso de determinadas sustancias. La falta de sueño, no poder dormir bien, no tener un sueño reparador, ¿sí? Que la cantidad de horas depende también de cada persona, pero el sueño tiene que ser reparador. Y algo muy importante, la privación del contacto materno disminuye la formación de las nuevas neuronas, ¿sí? Bien, hasta aquí hemos visto